Muy buenas tardes, señorita Laura. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Giner Jiménez, muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Laura, esta asesoría es sobre la persona jurídica en Colombia. ¿Nos podrías compartir el nombre de tu proyecto de negocio y la actividad comercial? Sí, claro que sí, yo soy la fundadora de Dynamic Home School. Es una empresa enfocada en la enseñanza a los niños sobre el inglés. Se les enseña de manera dinámica y entretenida. Muy bien, gracias, Laura. Bueno, es importante resaltar que Laura aún no ha iniciado con su proyecto de negocio, pero para eso estamos nosotros los contadores, para brindarles una buena asesoría y para que ellos sepan las responsabilidades tributarias que van a tener en caso de que decidan ser una persona jurídica. Vamos a mirar la primera diapositiva. Bueno, señorita Laura, en Colombia existen dos clases de personas, la persona jurídica y la persona natural. Te voy a indicar en qué consiste cada una, ¿listo? Perfecto. La persona jurídica es susceptible a adquirir derechos y contraer obligaciones. Las obligaciones que yo te estaba diciendo al principio, obligaciones tributarias, para cumplir su objetivo, es decir, para realizar su actividad comercial con los fines para los cuales fue creado una organización. En este caso, pues, su actividad, la educación en el inglés. ¿De dónde podemos resaltar este concepto? En el artículo 141 del Código Civil Comercio. Listo. La persona natural. La persona natural es todo individuo de la raza humana, no importa su sexo, raza, estirpe o condición, pero ahora en términos empresariales, ¿qué es una persona natural? Es un individuo que al actuar en su propio nombre, eso es importante, en su propio nombre, se ocupa de alguna o algunas de sus actividades que la ley considera mercantiles. A todo aquel que la ley lo considera mercantiles tiene que cumplir tres requisitos que están estipulados en el Código de Comercio. Listo. Siguiente diapositiva. Te voy a indicar 5 diferencias que tiene la persona natural y la persona jurídica para que tengas un concepto más amplio de estos dos nombres. La persona natural sigue siendo la misma, simplemente adquiere la calidad de comerciante por desarrollar en forma profesional una actividad comercial, pero la persona jurídica, una vez que se constituye una empresa o un nombre ficticio, forma una persona diferente de los individuales que la conforman. Es decir, que una persona natural, su negocio o su actividad comercial puede registrarse ante la Cámara de Comercio como su mismo nombre lo indica, es decir, podríamos llamar Laura Guzmán, ¿cierto? Ya en otra instancia, la persona jurídica no puede llamarse por su propio nombre, tiene que ser un nombre ficticio. Por ejemplo, el nombre que tú le tienes a tu escuela, ese podría ser el perfecto. ¿Me hago entender hasta ahí, señorita Laura? Así es, muy claro todo. Segundo, la persona natural actúa siempre con su nombre personal, ya te lo estaba diciendo. Aunque puede utilizar un nombre diferente, sí, claro que lo puede hacer. Establecimiento de comercio. Como la persona jurídica es un ente diferente de los socios, lo pueden, una persona jurídica no necesariamente tiene que ser una, sino que pueden ser varios que conforman una persona jurídica, un nombre o una empresa. Como la persona jurídica es un ente diferente de los socios, tiene su propio nombre y debe actuar como tal sin necesidad de identificar a las personas que la conforman. Siguiente diapositiva, por favor. La persona, la persona natural, la persona natural actúa por sí misma, mientras que la persona jurídica tiene un representante legal, alguien que la representa para contraer sus obligaciones, así como para ejecutar los actos propios de los empresarios. Cuarta, perdón, la persona natural se identifica con su número de cédula, a diferencia de la persona jurídica, número de cédula, y la DIAN le asigna un NID
que es el mismo número de cédula con un dígito adicional. La persona jurídica se identifica con un certificado de existencia y representación legal y el NIC que le fije la DIAN. Entonces ahí es donde tú miras la diferencia de pronto de una persona natural que te pase una cotización y en el NID va a ir su número de cédula. Es porque es una persona natural. Cuando hay una cotización con NID que empieza por 900, 800, esos son números que la DIAN le otorga a esa persona jurídica. Siguiente diapositiva. Listo. Esto es muy importante también. La persona jurídica posee su propio patrimonio, el cual es diferente al patrimonio de los socios. Por tanto, para el cumplimiento de las obligaciones, primero se requiere a la sociedad, a fin de que responda y cumpla su patrimonio y en su defecto a los socios. Al contrario de la persona natural, dice, la persona natural responde con la totalidad de su patrimonio. O sea, ahí no es que mi empresa es aparte, no, es la persona natural. De su patrimonio que puede estar conformado con la totalidad de los bienes de la empresa, personal y de su familia. Entonces, ya si de pronto ante un ente financiero, tiene con qué responder la persona natural si tiene bienes que sean externos, que no tengan nada que ver con su actividad comercial, pero por ser una persona natural, entonces esa responsabilidad recae totalmente sobre esa persona natural, cosa que no pasa con la jurídica. Si la empresa se quebró, así el hombre tenga muchas cosas a su nombre, no se puede hacer nada porque solamente se le asignan esas las propiedades de esa persona jurídica o de esa empresa. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señorita Laura? ¿Alguna inquietud sobre la persona natural y persona jurídica? No, señor, por el momento todo está muy claro. Muchas gracias. Listo, bueno. Esa pregunta yo creo que se la tiene que hacer cada persona que va a conformar una persona jurídica, persona o sociedad. ¿Qué impuestos debe pagar? ¿Qué impuestos pagan en Colombia las personas jurídicas? Entonces, es importante resaltar que las personas jurídicas y personas naturales también pagan impuestos. Únicamente que hay personas naturales que no son declarantes y hay personas naturales que sí son declarantes, pero bueno, eso ya es un tema muy aparte porque estamos hablando de las personas jurídicas. Dice así, sabemos que cada año las personas jurídicas y naturales y grandes contribuyentes deben declarar y pagar sus impuestos ante la DIAN, como lo establece la ley. Todos sin falta deben ser responsables de pagar estos tributos y así evitar sanciones y ser multados. La palabra impuesto, como bien lo dice la misma palabra, es algo que se le impone, en este caso a la empresa o a la persona natural, se le impone a ellos bajo una tarifa relacionados según la actividad, según cómo sea el impuesto. A continuación vamos a ver los impuestos. En Colombia las empresas deben cancelar sus tributos y entre los impuestos que deben pagar se encuentran. Entonces, es el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ventas, la retención en la fuente, está el ICA, que es un impuesto municipal que varía de acuerdo a cómo lo establezca el municipio, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, y los gravámenes, el gravamen a los movimientos financieros, conocido como el 4 por mil, que es como el más conocido. A continuación vamos a hablar acerca de estos un poquito para que tú tengas claro los impuestos que puedes llegar a pagar si decides ser una persona jurídica. Siguiente diapositiva. El impuesto a la renta. Es un impuesto anual, el cual se grava dependiendo de las utilidades que tengamos, valga la redundancia, anualmente. Para el año 2019 era el 33%, para el año 2020 es el 32%, para el año 2021 es el 31% y para el año 2022
es el 30%. ¿Sobre qué? Sobre la utilidad. Hay un formulario que es el 110. Perdón, porque para el año 2022 baja. Bueno, eso ya lo establecen allá las altas dependencias. Ellos son los que regulan esos porcentajes. Únicamente uno como contador tiene que acogerse y aplicarlo ante el formulario, ante la DIAN, para no incurrir ante algunas multas o sanciones. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, señorita Laura. La fecha de la declaración la declaración de renta se debe presentar y se debe pagar. Es muy claro. La fecha de la declaración es anual programada y publicada en el calendario tributario y se determina conforme al número de tu cédula o conforme al número de tu NIP. Para el 2020, para el año anterior, es decir, para este año, pero entonces ya pagando el tributo del año anterior, la primera fecha para pagar, la primera cuota era el 14 de abril hasta el 12 de mayo. Y la segunda cuota es para el 9 de junio hasta el 24 de junio. Es importante presentarlas y pagarlas en las fechas establecidas porque vamos a contraer o adquirir sanciones que nos imponga la DIAN. ¿Queda claro hasta ahí? Muy claro, señora Alexis. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, el impuesto del IVA, el impuesto sobre las ventas, es un impuesto de carácter nacional de bienes y prestaciones de servicio, las importaciones y la circulación. Venta u operación de juegos de suerte y azar. Tarifa generada actualmente es del 19%. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. Esta tarifa determina que toda empresa de bienes o prestaciones de servicios deben calcular un 19% adicional al valor del producto o del servicio que ellos estén brindando a sus clientes. Toda empresa responsable debe declarar IVA, pero tiene 2 periodos para pagar, como lo establece el artículo 600 del Estatuto Tributario, uno que es bimestral y otro que es cuatrimestral. El bimestral, los contribuyentes con ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior iguales o superiores a 92.000 VTs para el año 2019. ¿A cuánto equivalen 92.000 VTs? Equivale a 3.152.840 pesos. Cuatrimestrales. Contribuyentes con ingresos en el año anterior menores a 92.000 VTs. Para el año 2019, 3.152.840 pesos. La declaración para ambos periodos debe realizarse entre el 12 y el 26 de mayo, como lo estipula el decreto 2345 del 2019. Siguiente diapositiva, por favor. La retención en la fuente. Bueno, aquí hay que aclarar que la retención en la fuente no es un impuesto como tal, pero sí es un mecanismo para que el Estado recolecte dinero. Es como un anticipo ante la declaración de renta que la vimos anteriormente. Dice, un recaudo anticipado del impuesto a la renta. Las retenciones se manejan por 2 vías, la vía activa y la vía pasiva. ¿A qué corresponde la vía activa? Son todas las personas jurídicas cada vez que cancelan esta obligación a efectuar la retención en la fuente al beneficiario. Ese valor recaudado debe ser declarado y pagado mensualmente dentro de las fechas previamente fijadas por el calendario tributario. Las pasivas. Cuando la empresa presta servicios o venta de bienes, su cliente deberá realizarle una retención en la fuente, de manera que todo negocio debe tener en cuenta esta actividad y usuarios para proyectar su flujo de caja, restando del mismo valor de la retención en la fuente que se le debe efectuar. Entre otras palabras, la retención en la fuente debe ser restada al impuesto de renta total que deberá pagar el año siguiente. Digamos que tenemos 1.000.000 de pesos de declaración de renta, ¿cierto?
Entonces, yo pagué 500.000 pesos en retenciones de fuente. Es decir, que esos 500.000 pesos, como yo los pagué en el transcurso del año, al final del año, cuando ya yo vaya a pagar la declaración de renta, a mí esta declaración de fuente es deducible y me tiene que restar a mi retención, porque yo ya pagué por anticipado. O sea, yo ya le pagué a la DIAN y la DIAN no tiene que cobrarme algo que ya le pagué. Ella únicamente lo que hace es restarme lo que ya le pagué y le pago el excedente. ¿Está claro, señorita Laura? Sí, señor, muy claro. Bueno, señorita. Siguiente diapositiva, por favor. El ICA. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, el ICA es un impuesto donde la tasa se fija de acuerdo al municipio. El ICA, el Impuesto de Industria y Comercio, es un impuesto de carácter municipal que genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividades industrial, comercial o de servicios en jurisprudencia del distrito, capital de Bogotá, ya sea que se cumpla de forma permanente u ocasional e inmueble determinado con establecimiento de comercio o sin ellos. Es decir, que no solamente, no es que yo no tengo aquí un negocio físico, sino es lo que se maneja hoy en día, ¿cierto? Esas personas también tienen que pagar ICA. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que porque de pronto yo no tengo un establecimiento físico no esté exento de pagar el ICA, no, yo no estoy exento, porque está dentro del territorio municipal, por lo tanto tengo que cancelar. Gravamen a los movimientos financieros. Bueno, este impuesto se conoce como el 4 por mil. Yo creo que todo el mundo conoce este impuesto. Persona natural, pero también las personas jurídicas, ya que manejan un monto más alto, también se les aplica un 4 por mil. Este impuesto se conoce como el 4 por mil. Monto de la transacción multiplicado por el 0,004, es decir, 4 por mil, que cobran las entidades financieras por las transacciones financieras que se hacen en cuentas de ahorro o corriente. El gravamen financiero fue creado con el fin de cubrir la crisis habidas y por haber en el país. Bueno, eso la verdad se dice que ya debería ser abolido. Bueno, no nos corresponde a nosotros, pero tenemos que tener claro que el 4 por mil, la persona jurídica, tiene que pagarlo como impuesto. El recaudo del impuesto lo hacen las entidades bancarias, pero luego debe ser enviado a las cargas del gobierno. Siguiente diapositiva, yo creo que ya es la última. Impuesto al patrimonio. Bueno, aquí en Colombia se paga impuesto por todo. Impuesto a la riqueza. Es un impuesto que grava la riqueza de las empresas, entendiendo riqueza como el patrimonio líquido de la compañía, es decir, el flujo activo, o empresa que tenga el 1 de enero de cada año. ¿Quién debe asumir el impuesto? ¿Quién debe asumir este impuesto? Son aquellas personas naturales y jurídicas, sociedades de hecho que al 1 de enero pasado contaban con un patrimonio líquido de al menos 505.000 millones. Entonces, si tu visión es amplia, Laura, tienes que tener en cuenta que si tu empresa, si eres persona jurídica, pues si tu empresa alcanza 5.000 millones de pesos en su patrimonio, vas a tener que pagar este impuesto al patrimonio o a la riqueza. Aspiramos que sí, ¿cierto? Que no sean 5.000, sino que sean Claro que 10.000. sí, claro que sí. Que nos alcanza la vida, ¿cierto? Las fechas límites para pagar la cuota van desde 12 de mayo. Son importantes las fechas, porque si no se pagan en las fechas, si no se presentan, hay sanción. Y las sanciones con las DIAN son serias. No es que, ay, es que se me fue el internet, no pude imprimir el recibo, el contador se retardó con el formulario. No. Las fechas límites para pagar, 12 de mayo del 26 del mismo mes, dependiendo del número de NIF, hay que estar pendiente. Bueno, el contador ya se encargará de decirte, de acuerdo a tu dígito, hasta cuándo tienes que pagar, en qué tiempo tienes que pagar. Y la presentación de la declaración de renta y el pago de la segunda cuota irán el 28 de septiembre al 9 de octubre. Bueno, creo que esto ha sido todo, señorita Laura. Esta es mi asesoría jurídica, por si
por si querías saber un poco más sobre el tema. Esos son algunos de los impuestos, o la mayoría de los impuestos que tienes que pagar por pertenecer a una persona jurídica, por constituir una empresa legítimamente, aquí en el territorio colombiano. Muchas gracias, señor Alexis, por su agradable charla. Vale, señorita Laura, es un gusto. Ya sabes que si tienes problemas con tu contaduría, ay, se fue. ¿Qué ¿Dejó de grabar? pasó? ¿Dejó de grabar?